das la paz. Cuando sufro, conmigo estás. En tinieblas te acercarás. Dios de gracia me acompañarás. Rindo toda la ansiedad. Mi propio esfuerzo aquí terminará. De este momento tú eres el Rey. Es el regalo que ahora me das. Mente sana en lugar del temor. Mente sana para ver claramente. Mente sana por tu espíritu. Dios los bendiga. Estudia conmigo, la palabra es poder. Pues una vez más, ¿verdad? Estamos aquí gracias al Señor. Pues primeramente quisiera comenzar con una oración en este día. Es un tema muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, en este estudio vamos a comenzar con una oración, primeramente poniendo las manos del Señor en las manos de Él este estudio, que sea Él el que nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestra mente, y que su nombre sea glorificado y sea exaltado y que se cumpla su propósito conforme Él así lo ha dispuesto. Amén. Padre Dios Todopoderoso que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, te damos gracias en este día. Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, usted ha sido fiel, Señor. Maravilloso es usted y grandes son y maravillosas son sus obras, Señor. Padre, nos ponemos en este día, le damos gracias por permitirnos estar una vez más aquí en este lugar para poder dar su palabra que es suya, Padre. Yo le pido que sea usted tomando el control de mí, para que tome el control de mi mente, de mi boca, de mis labios, de mi corazón y de todo mi ser, para que sea dada su santa palabra conforme su Espíritu Santo así lo quiera, que sea palabra suya la que salga de mi boca y no palabra mía, que sea de bendición para cada uno de los que oigan, y el que tenga oídos para oír, que oiga y que sea de bendición y de provecho, y esta palabra para cada uno de ellos, que sea nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros entendimientos renovados y bendecidos por usted a través de su palabra. Sabemos y reconocemos que su palabra es poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues este día les traigo, lo prometido es deuda, como dicen, ¿verdad? Los estados de la mente según la Biblia. Vamos a comenzar con el primer estado de la mente, que es la mente vana. La mente vana. Vamos a leer Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nuestra mente nunca descansa. Todo el día la mente está funcionando, aun cuando dormimos. Estoy hablando de esa conexión mente-corazón. Cuando estamos dormidos, soñamos, pensamos, y aún al abrir nuestros ojos, viene a nosotros pensamientos inmediatos de lo que tenemos pendiente para ese día, ¿verdad? Entonces, así es, no hay nada bueno en nuestra mente corazón. Lo único que hace todo el día, cada día, es pensar en cómo hacer las cosas. Muchas de las veces, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús llega a nuestra vida, Él nos da una mente nueva. Él quiere que tengamos una mente nueva, una mente renovada. La palabra dice que soy un hombre nuevo, que esos pensamientos de iniquidad son cambiados por una mente de Cristo. En muchas ocasiones vemos que la palabra vano en adjetivo, el adjetivo que está
en el diccionario, vamos a decirlo, lo voy a leer, dice que la palabra vano es que está vacío de contenido, que no contiene semilla en la cáscara, hablando de un fruto, o está seco o está podrido, que es incapaz de producir provecho, que carece de fundamento o justificación. La mente vana es aquella falta de propósito inútil o que está vacía. Sin la iluminación de Espíritu de Dios, la senda del hombre solo lo conduce a aquello que le frustra. Veamos 1 Corintios 3:20. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La mentalidad del hombre sin Cristo es vana, dice Pablo, hueca, ilusoria, infundada y sin contenido, o sea, vacía, no hay nada. Para ser más precisos, el hombre del mundo tiene una mente llena de vapor y humo, pues ese es el sentido de la palabra vano. Por eso, aunque profesan ser sabios, se volvieron necios, dijo también el apóstol en Romanos 1:22. Es decir, la manera en que entienden la vida e interpretan la realidad es hueca y es vacía, por más que esté adornada de resultados o buena retórica. Al ignorar a Dios en su interpretación de la realidad, entonces en toda su vida se expresa esa ausencia de Dios. Incluso en sus pensamientos, en otras palabras, en su intento de entender la realidad, viven ignorando a Dios, quien es precisamente el mayor y el más fundamental realidad que existe en el universo. Al no considerar a Dios, entonces no tienen un punto de partida coherente para su manera de pensar. No hay marco de referencia para su razonamiento, no hay brújula. Desconectado de Dios, una persona que está desconectada de Dios, todo pensamiento es vano, todo pensamiento es hueco, toda sabiduría es necedad, toda visión del mundo es irrealista y todo proyecto de vida es un fracaso. Es por eso que el hombre natural ve todo distorsionado y llama bueno a lo malo y a lo malo bueno. O sea, es así que el hombre sin Cristo ama lo que Dios odia y odia lo que Dios ama. Estima las cosas más triviales y desprecia las valiosas. Se interesa por lo corruptible y hace caso omiso a lo incorruptible. Se deleita en lo profano y lo aburre la virtud. Se emociona por lo superficial y resiste lo solemne. Se aferra a lo que parece, ignorando lo que permanece. Se afana por lo temporal y se olvida de lo eterno. El problema del hombre no es solo su corazón inclinado al mal y al error, sino también su mentalidad. Su pensamiento es vano, es superficial y sin provecho. Y por eso la visión que los incrédulos tienen de la vida es absurda. Así son los hombres sin Cristo. Todos sin excepción. El rico o el pobre, el blanco o el negro, el inculto o el educado, incluso el más letrado, tarde o temprano su necesidad se asomará. Es por eso que la superficialidad siempre va a ser un peligro para el cristiano. La visión frívola del mundo, la mentalidad superficial, los pensamientos vanos, son los pensamientos vacíos, son peligros de los que un creyente debe estar alerta.
Vivir en un mundo habitado por gente de mentalidad superficial y pensamientos vanos siempre va a ser un riesgo para los hijos de Dios. Por eso debemos cultivar una mentalidad bíblica. Debemos trabajar por una estructura de pensamiento que no solo esté informada por la Biblia, sino moldeada por ella. No solo tener o llenar nuestra mente de pensamientos de la palabra, sino tener una mente formada y marcada por ella. Hagamos de nuestra mente un armazón de verdad bíblica que pueda sostenerse en este mundo de mentiras y de engaños. Construir una mentalidad bíblica cual edificio resista los vientos de superficialidad que soplan en toda dirección en la sociedad. Una mentalidad preparada para interpretar correctamente nuestro mundo, para interpretar la vida, para interpretar la muerte, el dolor, el sufrimiento, el gozo, las relaciones y nuestra humanidad. Interpretar todo en relación a Dios, a su gloria, a su gracia y su evangelio. Una persona con mente vana siempre va a tener su propio criterio y se va a centrar en el ego. Además, su mente divaga en pensamientos e ideas desordenados y está vacío de conocimientos. Cree que lo sabe mucho y que sabe todo y que de todas se la sabe en la vida, pero en realidad no. Este estado lleva a la persona a ser una persona necia, como dice la Biblia, y a la obstinación. El otro tipo de mente es la mente reprobada. Leamos Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En la palabra de Dios encontramos con claridad lo que significa tener una mente reprobada. Cuando se habla de una mente reprobada, se hace referencia a un estado mental donde los pensamientos y las actitudes de una persona están desviados de los principios divinos y morales establecidos en la Biblia. Es importante reconocer las señales que indican una mente reprobada. Según la Escritura, aquellos con una mente reprobada pueden exhibir comportamientos como la falta de arrepentimiento, la obstinación en el pecado y la negación de la verdad revelada por Dios. Las consecuencias de una mente reprobada son las repercusiones de tener una mente reprobada son serias. La Biblia nos advierte que aquellos que persisten en este estado pueden alejarse cada vez más de la voluntad de Dios, lo que resulta en un distanciamiento espiritual y moral que puede llevar a la perdición eterna. La mente reprobada es aquella que no tiene en cuenta a Dios y tampoco sus mandamientos ni sus principios. Una mente reprobada no puede percibir lo que es bueno y lo que es malo. No puede distinguir lo que es de Dios o lo que no es de Dios. En resumen,
tener una mente reprobada significa apartarse de los caminos de Dios y aferrarse a pensamientos y acciones contrarios a la voluntad de Dios. Pero la fe en Dios y el arrepentimiento sincero pueden abrir a la puerta a la transformación y una vida renovada en Cristo. Leamos 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Persona con mente reprobada fácilmente comete toda clase de actos vergonzosos. ¿Por qué? Porque esas personas simplemente perdieron el temor a Dios. Estas personas están bajo los deseos engañosos del enemigo porque su mente está reprobada y entenebrecida. En un tiempo, esa persona fue puesta a prueba por Dios. Pero ¿qué pasó? No quiso arrepentirse, no aprobó, no soportó la prueba y pues a Dios no le quedó otra opción que entregarla a una mente reprobada. O sea, dijo Dios, ya te di muchas oportunidades y tú nomás no. Entonces, pues dice la palabra que los entrega, pues quédate con esa mente y pues lamentablemente ya cuando se llega ahí, ¿verdad? Pues solamente Dios, que haya un arrepentimiento sincero, pues Dios puede traer una transformación de vida y de mente a esa persona y en consecuencia la salvación, pero si es como yo pienso, ¿verdad? Que personalmente pienso que una persona que Dios mismo ya le haya entregado a una mente reprobada, pues no tiene vuelta atrás, ¿verdad? No tiene escapatoria, está bajo el yugo del enemigo. Aquí les muestro una imagen más o menos. En el área psicológica, la persona con una mente reprobada es una persona negativa, una persona insensata, una persona inconforme, una persona insegura, inmadura, sin visión definida. Se vuelve una persona amargada, resentida, vengativa, rencorosa, violenta y sin dominio propio. Veamos ahora la mente entenebrecida en Efesios 4:17-18. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El primer efecto de tener una mente envanecida, o sea, una mente vana, te lleva a tener el entendimiento entenebrecido, o sea, tener una mente entenebrecida. ¿Qué es una mente entenebrecida? Sin luz mental, sin claridad, denso para lo más importante. Es una condición continua que afecta todo aspecto de sus vidas. Pablo lo describe también en Romanos 1:21, donde dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De cierta forma, están cegados por su propia perspectiva de sí mismos,
poniéndose como autoridad sobre Dios mismo, tan agrandando en su propio pensar que su propia grandeza bloquea su visión y no puede ver la luz de Dios. Eh, entonces, la mente que no conoce a Dios es una mente como que es corrupta por el pecado, que no puede ver la voluntad de Dios para su vida. Pablo en este pasaje advierte a Tito, en Tito 1:15, acerca de las enseñanzas falsas que pueden infectar la iglesia. Los que no son de Dios no pueden distinguir esas enseñanzas, las falsas y las verdaderas. Dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos, ¿verdad? Entonces, una persona con esta mente, la mente entenebrecida, está para oscurecerse. O sea, se cubrirá con la oscuridad y se oscurecerá. Está totalmente perdido de la luz. Están cegados espiritualmente. No tienen una iluminación. No les resplandece la luz. Veamos 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, la mente reprobada y la mente entenebrecida están conducidas por el diablo. Él es el que domina sus mentes. Él les tiene esas escamas en los ojos, en sus mentes, porque Él mismo ha endurecido su corazón a Dios. Por eso lo dice en 2 Corintios 4:4. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. O sea, el que controla la mente de esas personas que tienen la mente entenebrecida es Satanás. Él controla la mente de ellos. Entonces, todas sus acciones, todo lo que hacen, todo lo que hablan, todo como viven, porque acordémonos cómo pensamos, así actuamos. Entonces, mientras el enemigo tenga esa mente, digámoslo así, la tenga bajo su control, pues esa persona va a estar así. Dice, sigamos en el 4, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces son aquellas personas que no creen en el Señor y no entienden el mensaje. Por más que usted les diga y les hable y les tiente, o sea, no pueden porque está bajo el control del enemigo. Veamos una mente conformista en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En resumen, Romanos 12:2 es un llamado a la no conformidad con el mundo y una convocatoria a una transformación radical a través de la renovación de la mente, y esta transformación permite a los creyentes discernir y vivir a la voluntad de Dios, que es inherentemente buena, agradable y perfecta. La mente conformista, ese tipo de mente, primero veamos con la palabra conformarse. Conformarse es aceptar
aceptar una cosa o una situación que no es óptima o que no satisface completamente. La persona con una mente conformista se conforma con lo que tiene, con lo que sabe y con lo que ha alcanzado. Hay una confusión muy grande entre conformismo y contentamiento, porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que tener contentamiento, ¿verdad? Aprende a vivir en el contentamiento como tú eres y con lo que Dios te ha dado. Así lo dice Hebreos 13:5. Por ejemplo, 1 Timoteo 6, 7, 8 dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso, ¿verdad? Eso habla del contentamiento, estar contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da, hablando materialmente. Pero una cosa es el contentamiento conforme la voluntad de Dios y otra cosa es conformismo. Son dos palabras muy diferentes. Eclesiastés 11:4. El que mira el viento no siembra, el que mira las nubes no cosecha. Existe una diferencia notable entre conformismo y contentamiento, que les animo a que juntos lo evaluemos. Conformidad es mediocridad. Según el diccionario Real Academia Española, el conformismo es la práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia, carácter público o privado. El conformista ya no ve ni el futuro para anhelar lo que ha de venir o por lo que ha de luchar, ni el pasado para agradecer todo lo que ya recibió en la vida. Por lo tanto, su presente se vuelve insípido y se vuelve carente de iniciativa. Ese es el conformismo. La persona conformista se caracteriza por aceptar todo aquello que le sucede, independientemente sea negativo o sea positivo, y no hace nada para luchar en contra de lo que no le guste o satisface. Por ejemplo, pues así, pues aquí andamos, pues sí, pues ya que, pues es ese tipo de respuestas, eso habla de una persona conformista. Hay una diferencia entre resignación y aceptación. Resignarse es rechazar la idea de seguir luchando por lo que se quiere y se mantiene conforme con lo que vive. Mientras que la aceptación es el entendimiento. La aceptación es entender los cambios presentados en la vida de la persona. Eso es aceptación. Acepto lo que la voluntad de Dios, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, tomarlos como nuevos puntos de partida y no como trabas que imposibilitaron el crecimiento del ámbito que se desea. Muchas veces el conformismo también tiene que ver con el miedo o la inseguridad de perder un lugar social que se ocupa o a no querer cambiar por encontrarse en un lugar seguro, a no buscar más triunfos o logros por lo que uno posee alcanzar, ya que le alcanzan para llevar una vida pues más o menos normal. Muchas veces el conformismo se genera también por por miedo, por el miedo a no saber o a no poder o a no, es que si no lo hago, y es que si no la armo, y es que si no lo logro, y es que se convierte, es un miedo al arriesgarse. Hay un dicho que dice, el que no arriesga no gana, ¿verdad? Entonces es mejor a veces saber discernir, saber identificar, ¿soy una persona con una mente conformista o soy una persona
con contentamiento. Me explico. Entonces, por lo tanto, el conformista se resiste al cambio y prefiere permanecer, no, aquí me quedo, porque estoy cómoda, porque aquí estoy cómoda, aquí estoy bien, aquí estoy a gusto, pero dice Dios, pero yo te quiero dar más. Yo te quiero dar más de lo que tú tienes ahora, hablando espiritualmente, ¿verdad? Y a veces decimos, no, 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 yo aquí me quedo. Por ejemplo, eso me hace recordar, ¿verdad? Me hace recordar cuando el Señor me mueve de iglesia. Y, y el Señor me mueve, ahora lo entiendo, porque Él me quería dar más. Él decía, yo me acuerdo cuando yo empecé con la palabra del Señor, y yo recuerdo el líder que me dice, un líder de ahí, me dice, no, 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 es que para qué tanto ayuno, para qué tanta oración. Eso es como estar a la defensiva. No, 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 es que hasta me dijo así con la Biblia, esto es lo que hay y ya, no hay más. Lo que lees aquí, eso es y ya. Y yo decía, no, hay más. La palabra es un tesoro escondido. Yo decía, no, es que yo estoy encontrando mucho más de lo que estoy leyendo. O sea, es fue como que se me abrieron los ojos a más de lo que podemos leer. Y el Señor, el Espíritu me empezó a inquietar. Muévete, 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 muévete. Y el Señor ya tenía para dónde tenía que ir. Y yo no quería moverme. Yo no me quería mover porque tenía, se puede decir, conformismo o miedo o no sé cómo le pudiéramos llamar, o tal vez las dos cosas. Yo decía, pero ¿a dónde me voy a ir? Si la única iglesia que yo conozco es esta, yo no conozco otra. Y también yo decía, pero ¿qué si no? Y yo buscaba mucho, estuve mucho orando hasta que Dios ya me mostró a dónde tenía que ir y empecé a visitar. Y yo decía, bueno, Dios, tú confírmame que es aquí. Y empecé a ir a los servicios y me empezó el Señor a confirmar, a confirmar, a confirmar, a confirmar. A veces, y yo lloré mucho porque yo estaba bien en esa iglesia, yo no, donde yo comencé, yo amaba a las hermanas, yo ahí les servía a Dios, yo ya estaba sirviendo, y era parte de, y el pastor siempre, su disposición y todo. Yo nunca me salí porque tuve un problema con alguien, ¿no? Simplemente que el Señor me lo dijo, te vas allá para crecimiento y para madurez. Y en ese tiempo yo no entendía nada. Hasta ahora, 6 años, casi 7 años, creo ya voy a cumplir en esta iglesia donde estoy, 7 años, entendí, ya lo entendí. Entonces, ese apego a lo conocido conduce al estancamiento. No es que yo no conozco otro lugar. Y si yo me hubiera quedado ahí, tal vez me hubiera estancado. Una persona conformista nunca piensa en mejorar, en salir adelante. Tienen temor al fracaso, en comenzar algo y no terminarlo. La frase favorita de los conformistas para justificar su actitud es, ¿para qué quiero más si con lo que tengo me alcanza y me sobra? Aunque normalmente ni le alcanza mucho, ni menos le sobra.
¿verdad? Otra expresión es, yo no soy ambicioso. La realidad es que le teme a ambicionar o desear algo y no poderlo alcanzar, porque son dominados por el temor al fracaso. Eh, El miedo al fracaso puede convertirse en una fobia, la cual es conocida como antiquifobia. Esta se caracteriza por el miedo irracional al equivocarse o fracasar. Veamos una mente renovada. En Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el diccionario griego anakainosis es es el ajuste de la visión moral y espiritual del pensamiento de la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Para tener una mente renovada se necesita una actitud diaria de aprendizaje. Una persona va cambiando mientras va renovando sus pensamientos. Leamos Efesios 4:23-24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Él no quiere ver a sus hijos en escasez, Él no quiere ver a sus hijos en conflictos familiares o una opresión emocional o espiritual, sino que Él anhela que podamos experimentar la plenitud de sus promesas. Por eso debemos entender que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y solo hay una manera de que se cumpla en nuestra vida, que nuestra mente sea renovada. Dios anhela transformar nuestros pensamientos y nuestro entendimiento para que podamos nosotros vivir constantemente en victoria y conquistando lo que Él nos ha prometido. El caminar en Cristo no es de que, ay, sí, ya acepté a Cristo y chiquiti bum bum bim, todo se mejoró. No, no. No, obtenemos la salvación que es por gracia al aceptar a Cristo, pero nos espera un largo caminar. Y en ese caminar tenemos que vivir constantemente en victoria, conquistando lo que se nos ha prometido. Las promesas aquí están. Somos llamados a conquistar. Tengo que ir y tomarlas y hacerlas mías. Deuteronomio 31:8. Recuerda, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Renovar nuestra mente significa dejar lo viejo y vestirme de lo nuevo. Desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, Él comienza un proceso de renovación en nosotros. ¿Hasta qué? Hasta llevarnos, ¿verdad?, a la medida de la plenitud de Cristo. Leamos Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se lleva un proceso, pero ese proceso depende de usted y de mí. Depende de si va rápido en ese aprendizaje diario del Señor o va lento. Ya depende.
depende de cada uno de ustedes, ¿verdad? Aquí les muestro una imagen más o menos. Ahora veamos una mente cauterizada. Primera Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La mente cauterizada en Primera Timoteo 4:2 al 3 se habla de la mente cauterizada, una mente que ha sido marcada y ha sido endurecida por el pecado al punto de que ya no hay convicción del Espíritu Santo. Este estado mental es muy peligroso porque se ha vuelto insensible al arrepentimiento. En griego indica una conciencia endurecida que está marcada como un hierro ardiente y que quedan destinado para tal acción a lo cual no hay marcha atrás, ¿verdad? O sea, ya cuando la mente está cauterizada, es una mente cauterizada, es el corazón ya súper duro, ya no hay una convicción del Espíritu Santo, o sea, ya no duele pecar, ya no hay una sensibilidad del Espíritu Santo. Y cuando en nuestra mente estamos conscientes que hemos fallado, venimos y le pedimos perdón al Señor, que nos limpie con su sangre. La mente entrenebrecida lleva a una mente cauterizada, o sea, una mente que ha perdido la sensibilidad, es una mente muerta, así como lo oye. O sea, cuando hay una persona con ese tipo de mente, ni 800,000 ministradas pueden hacer algo, porque ya está cauterizada. A estas personas con la mente cauterizada no les importa cometer una y otra vez pecado. No les importa lo que hablan, no les importa lo que hacen, o sea, lo hacen deliberadamente. Es una mente viciada a lo malo. Es una mente enferma, literal. Es lamentable encontrar cristianos con la mente en esta condición, porque sí lo hay. Y yo le he dicho, en la iglesia en general, o sea, en todas las iglesias del Señor, hablando la iglesia toda global en general, hay personas así dentro, créame, sí lo hay. O sea, ya con una mente cauterizada. No les importa difamar, ese tipo de gente no les importa dañar, no piensan que pueden hacerse dañar a alguien, matan a la gente con la boca, en fin, o sea, pero se creen que están bien, se creen perfectos, santos ante Dios, alaban, saltan, gritan, sirven. Esas personas, o sea, tú las ves y, ay, hasta parece que, no hombre, o sea, personas literal que tú puedes verlas con tus ojos, son santas, pero no lo son. Y ese tipo de personas, aunque tú les digas las cosas
que está haciendo mal, dicen que no. No. Y cuando las descubren y las reprenden, se van. Se van de la iglesia. Cuando las enfrentan así, que les dicen, tú tienes ese tipo de mente, usted está mal, se van. Pero mientras no le diga nada, ahí siguen. O sea, ahí siguen. Uh-huh. Yo conocí una persona así. Y me dice una hermana, no, es que ella necesita una buena ministrada. Y yo le dije, pues ore mucho que Dios la use a usted, porque yo intenté mucho y ella ya tiene una mente cauterizada. Que Dios use a quien tenga que usar si es su voluntad. Pero le dije, yo ya intenté. Y me di cuenta, ella tiene una mente cauterizada, una mente enferma. Así. Aunque tú le digas, está mal, ella no te va a oír. O sea, para ella está bien ante los ojos de Dios. Esa es una mente muy peligrosa, un estado de mente peligrosísimo. Mente corrompida. Ahora veamos Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Descomponer, deteriorar, pervertir, echar a perder, podrir. Al hablar de una mente corrompida, se puede explicar que es un estado de putrefacción mental. Es una persona que ha llegado a tener una mente carnal y de ahí la llevó a tener una mente corrompida. La mente carnal en Romanos 8, 5 al 8 leamos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Carne, en griego, así lo describe, es el adjetivo utilizado para este versículo, es sarquicos. La palabra sarquicos significa posesión de la naturaleza de la carne. Las personas con una mente carnal, con pensamientos carnales, son enemigos de Dios. Porque en vez de obedecer lo que Dios, lo que el Espíritu te manda, obedecen a su carne. Sus designios no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Entonces, tener una mente carnal indica que la persona está bajo el pecado y que lo domina su carne y no el Espíritu Santo. Esta cita también nos dice más sobre una mente carnal. Leamos Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Una mente carnal se desentiende de Dios para prestar atención a lo material o a otra cosa también, ¿verdad? O sea, más a lo que te llama a satisfacer tu carne que a sujetarte a la voluntad de Dios. Eso es. Y para eso, que ya más adelante vamos a ver,
por eso es muy, muy bueno y muy importante el ayuno, porque el ayuno hace que tu carne se sujete al espíritu y no el espíritu a tu carne. Entonces comienzas a disciplinarte en tu carne, a no le voy a dar a mi carne lo que quiere. Yo estoy en ayuno por el Señor y para el Señor, para que Él me llene, para que Él me use, para que Él me cambie, etcétera. Y no te voy a dar lo que tú quieres. Yo voy a darle a lo que Dios quiere. Aquí te muestro esta imagen de la mente carnal. Por ejemplo, imágenes e ideas que la llenan. La persona de mente carnal no suele honrar el matrimonio o al hogar. En esta mente los placeres carnales y los objetos materiales tienen más importancia que el matrimonio o el hogar. Dios arrinconado o excluido. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, como leímos en 1 Corintios 2:14. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en Romanos 8:5. Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte. Romanos 8:7-8, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí usted puede ver pues las imágenes de lo que llena una mente carnal, ¿verdad? El dinero, los bienes materiales, la casa, las fiestas, la familia, la liberación femenina, lo que conocemos como el feminismo, el sexo, los placeres, las bebidas, los deportes, los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos por último la mente espiritual. La mente espiritual. Leamos Romanos 8:5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Una mente espiritual entiende el propósito de Dios y tiene una gran capacidad mental. Esta persona actúa con inteligencia y con sabiduría y su deleite está en Dios. Es una persona guiada por el Espíritu Santo y es un cristiano espiritual. Leamos 1 Corintios 2 del 14 al 15. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por los otros. Y aquí te muestro una imagen de la mente espiritual. Lo malo y lo pecaminoso quedan eliminados, lo material limitado, lo espiritual predomina. La mente y la conciencia pura, las prioridades de la persona espiritual ya son muy distintas a las de las personas carnal. La persona de mente espiritual honra al matrimonio y al hogar, siempre procurando su bien. El ocuparse del espíritu es vida y paz, dice Romanos 8:6. La filosofía de la persona espiritual dice que lo material es pasajero, que solo lo espiritual permanece para siempre. Y ahí vemos algunas imágenes ya de lo que comienza a ocupar esa mente, que viene siendo la mente de Cristo. Placeres sanos, bienes materiales necesarios, socorrer a los enfermos y afligidos, el alimento para los hambrientos, causas sociales de índole moral y benévola. Para eso trabaja, o sea, trabaja para el alimento para los hambrientos, socorro a los enfermos, para causas sociales, ser salvo, el amor de Dios, piensa en el morir es Cristo. Piensa en morir en Cristo, tiene el conocimiento espiritual, la sabiduría espiritual, etc. La mente espiritual es aquella que viene al espíritu renacido en Cristo, un producto de la inspiración, de la revelación, de la iluminación del mismo Espíritu Santo. Viene del griego ronema,
lo que uno tiene en la mente, el pensamiento, el contenido o lo expresado. Tener la mente del Espíritu o la mente de Cristo, ¿verdad? Trae como resultado lo que se conoce en griego como ronesis, un entendimiento que nos lleva a actuar correctamente y prudentemente es el uso recto y justo de la mente. Porque los que viven conforme a la carne, que dice Romanos 8, 5, 6, piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz, ¿verdad? Entonces, hagamos una sincera y humilde reflexión para saber cuál de estos tipos de mentes tenemos nosotros. Si está entre las primeras, pues necesitamos volvernos al Señor de una manera genuina. Dios nos ha provisto a sus hijos de las armas para cambiar nuestra manera de pensar y así cambiar nuestra manera de vivir. Pero depende de nosotros hacerlo. No olvidemos que somos lo que pensamos. Lo que pensamos moldea nuestra conducta y sentimientos. Lo que pensamos y sentimos dirige nuestra voluntad para hacer el bien o para hacer el mal. Aquí te muestro una imagen de una mente que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo se logra eso? Sumergirse en la palabra del Espíritu. 100% de la verdad, 75% de la verdad, 50% de la verdad o 25% de la verdad. Ahí podemos ver más o menos una gráfica. Recuerda, está nuestro entendimiento, nuestra voluntad, el conocimiento, las emociones, los sentimientos, la conciencia. Lo podemos ver para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, dice Hechos 26, 18. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se logra con sumergirse en la palabra del Espíritu. Bueno, aquí llegamos al final de este estudio del día de hoy. La próxima semana vamos a ver la relación de la mente y el alma. También vamos a ver cómo llegar a tener una mente sana. Cuál es ese proceso que se tiene que llevar a cabo para llegar a tener una mente sana, una mente como lo acabamos de ver ahorita, una mente guiada, una mente controlada por el Espíritu Santo, que viene siendo una mente de Cristo. La próxima semana, Dios los bendiga y nos vemos. Bendiciones.